Bienvenidos a la entrevista especial de Multimedios del Caribe. Hoy conversamos con José Leonel Neney Cabrera, director de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República. Les acompañan Carlos Michel Presbot, director de Planificación, y Bárbaro Batista, director de Comunicaciones. Sean bienvenidos. Muchas gracias, don Osvaldo. Un gran placer estar aquí con ustedes. Me acompaña don Héctor Linares, subdirector del diario El Caribe, y Héctor Marte, jefe de redacción de Apertura. Gran amigo mío de hace mucho tiempo, Héctor Marte. Héctor Marte. Y desde que éramos jóvenes, y ya no somos tan jóvenes. Desde jovencitos. Oh, interesante. Porque soy amigo de su padre. No se puede decir que sea una vieja amistad, pero los años pasan, ¿verdad? Así es. Pero bien, señor Cabrera, a usted le está correspondiendo dirigir un programa, vamos a decirlo así, de la Presidencia de la República, que fue de los más criticados por la oposición. Fue una disposición administrativa, un decreto del presidente Danilo Medina, que muchos consideraban que esos programas eran una redundancia porque la mayoría de las funciones que se le atribuían correspondían a ministerios. Sin embargo, la administración del cambio, encabezada por Luis Abinader, le ha dado continuidad al plan, al programa. ¿A qué obedece esa determinación del gobierno bajo su dirección? Bueno, en primer lugar, el programa principal que sustenta la dirección en estos momentos es Quisqueya Aprende Contigo. Quisqueya Aprende Contigo nació con el objetivo de alfabetizar los adultos mayores, sobre todo personas de 15 en adelante, pero enfocado en los adultos mayores. Se identificaron que había alrededor de 700.000 adultos que no sabían leer ni escribir, y era una expresión conocida del expresidente Danilo Medina de que no había mayor pobreza que la ignorancia. Entonces se creó ese programa con ese objetivo. La razón de continuar con el programa es que estamos ya muy cerca de lograr el objetivo de colocar a la República Dominicana por debajo del 5% de analfabetismo, que es el umbral que ha establecido la UNESCO para declarar al país libre de analfabetos. Entonces, entendiendo esa realidad, dijimos, mira, no vale la pena sacar este programa de la planilla de tareas que tenemos. Vamos a completar el objetivo, entendiendo que estamos en una situación de excepción a partir de la pandemia que nos afecta, pero dentro de lo posible vamos a lograr ese objetivo, y es la tarea que nos hemos impuesto en este año 2021. Lograr alfabetizar la franja que todavía nos queda para llegar a colocarnos por debajo del umbral del 5% y que el país sea declarado libre de analfabetos. Pero ese programa en sus orígenes no solamente se afirmaba en combatir el analfabetismo, también tenía dos componentes, que era la lucha contra la pobreza y contra el hambre. Parece que esa parte se quedó en el camino. No, porque ese otro programa que dentro del programa que sí, pero estaba digna, que okay, también lo hemos mantenido, obviamente, frente a la realidad que nos está golpeando en la cara, que la extrema pobreza, las condiciones de dificultades en que se desenvuelve lo que viven en esa franja social, se ha incrementado a partir de la realidad de la pandemia también. Entonces, es un programa que decidimos mantener y fortalecer para ir en auxilio de esas personas que nos necesitan. Es bueno señalar, don Osvaldo, que en cuanto a Quisqueya Aprende Contigo, ahora, una vez logremos el objetivo que ya planteé, vamos entonces a transformarlo y vamos a irnos a entrenar, a darles herramientas a las personas. No es solamente que usted aprenda a leer y escribir, sino que también que aprenda a hacer algo para que usted se convierta en un individuo útil para la sociedad y se pueda insertar en el mercado laboral. Es como promover la inserción social de esas personas. No solamente enseñarlo a leer y escribir y dejarlo en las mismas condiciones que usted está viviendo. Es promover, es estimular que las personas den un paso de calidad para que puedan entonces convertirse en un ente productivo y que puedan
comenzar a desarrollarse por motus propio, no con la ayuda del Estado Dominicano. Pero ¿qué están haciendo para lograr ese propósito? ¿Cómo lo hacen? Ahora vamos, después que logremos ya el objetivo, vamos ahora a entrenar. Vamos a una fase de enseñarles a hacer manualidades, a hacer especializaciones, a convertirlo en choferes, a convertirlo en soldadores, en operadores de maquinarias. O sea, vamos ahora a un nuevo nivel. No es solamente que sepan lo que dicen, lo que escriben, sino que también sepan ser útiles. Ese es el objetivo principal. ¿Cuántos y cuáles son los proyectos que maneja el PROPEP? Inicialmente heredamos 3 proyectos, que es Quisqueya Aprende Contigo, Quisqueya Empieza Contigo, que trabaja con la primera infancia de 0 a 5 años, y Quisqueya Digna, que es la que trabaja con la franja social que vive por debajo de la pobreza. Ahora estamos incorporando el nuevo programa que se llama Eco5RD, que precisamente mediante un decreto el presidente nos asignó comenzar a remediar los vertederos del país para comenzar a resolver ese problema que arrastramos históricamente del mal manejo de la disposición final de los residuos sólidos. Y entonces también nos incorporaron en ese programa. Bajo la sombrilla de ese programa vamos a entonces también a hacer subprogramas que son, por ejemplo, como construcciones de vivienda a partir de materiales reciclados, que le hemos llamado ecovivienda. Vamos a establecer también ecocomedores, que son comedores en lugares de extrema pobreza que no llegan a los comedores económicos para poderle suplir el almuerzo a esas personas que tienen la tarjeta de solidaridad, que ahora se llamará Supérate, que es el mismo concepto. Con Supérate estamos planteando el mismo concepto que queremos hacer con Quisqueya Aprende Contigo. Supérate es una señal que le estamos dando a las personas que reciben asistencia del Estado para que esas personas sepan que le estamos dando una ayuda temporal, pero que lo que quiere el Estado es que salgan de ese nivel de pobreza que tienen y se inserten en el sistema productivo de la República Dominicana. Volviendo al tema de la alfabetización, el programa Quisqueya Aprende Contigo. Ese grupo de personas que fueron beneficiadas con el programa, que están siendo beneficiadas, son las mismas que usted dice que van a ser incluidas en esa segunda fase. Gracias. ¿En qué tiempo termina entonces esta primera fase? O sea, ¿cuál es la meta en cuanto a tiempo y cuándo entonces comenzaría esa segunda fase que usted dice que sería de tecnificación y de aprender los oficios? ¿Y cómo lo harán? Porque, por ejemplo, el gobierno tiene una entidad que se encarga del tema de la educación técnica, que es Infotep, si tendrá algún rol en esta segunda fase. Bueno, este año 2021 nuestra meta es cumplir con ese objetivo de colocarnos por debajo del 5%. Para el año 2022, entonces iniciaríamos con la nueva fase de Quisqueya Aprende Contigo. Y es bueno que usted sepa que esa fase de entrenamiento, de capacitación, la vamos a hacer en conjunto o en coordinación con Infotep, que inclusive ya tenemos un acuerdo entre las dos instituciones. O sea, es un acompañamiento tanto de ellos como nosotros a ellos para comenzar a trabajar esa franja social que Infotep todavía no trabaja, porque Infotep se concentra más en los jóvenes, en entrenar jóvenes. Nosotros queremos entrenar a esos adultos mayores para hacerlo útiles a la sociedad. Pero yo no veo, digamos que, niveles de concreción. Quisqueya Aprende Contigo. Pero ¿qué dice? ¿Cuál es la diagnóstica? ¿Qué es lo que ustedes han encontrado? Es decir, ¿con quién ustedes van a trabajar? ¿Qué dice el universo de ciudadanos y letrados? ¿Y cómo es que lo están haciendo? Don Osvaldo, le dije, cuando inició el programa, se identificaron 700,000 dominicanos que no sabían leer ni escribir. Okay. Sobre todo adultos mayores. Ya hemos logrado un 95%. Lo que nos falta es alrededor de 40 o 50. Entonces el programa de la administración pasada funcionó. Es que no todo fue malo. Hicieron muchas cosas malas, pero también hicieron algunas iniciativas que tuvieron algún nivel de éxito. En este caso, es justo reconocer que efectivamente se acercaron mucho a la meta
de lograr el tener por debajo del 5%. Nuestra tarea es completar eso, terminar de alfabetizar este año los 40, 50 mil dominicanos que aún no saben leer ni escribir. Y después entonces pasar a la segunda fase, que ya sí es una iniciativa propia del gobierno del cambio, que es entrenar, capacitar, no es solamente enseñarles a leer y escribir, sino enseñarles a hacer cosas para que sean útiles y se inserten en el mercado laboral. En la parte de que se le ha agregado, que usted dijo que el presidente le asignó al PROPEC, ¿cómo se inscribe, se vincula con el esquema anterior de Dominicana Limpia? ¿Cómo habrá una continuidad, una modificación cuál es el derrotero que nos espera? Mire, una buena pregunta que responde de alguna manera a lo que acaba de plantear don Osvaldo. Dominicana Limpia es un ejemplo de un gran fracaso del gobierno anterior. Así como he dicho que Quisqueya Aprende Contigo se acercaron a la meta, ahora tengo que decir que Dominicana Limpia fue un programa totalmente fracasado. Se invirtieron alrededor de 2.000 millones de pesos en ese programa y no se sabe todavía de la primera remediación efectiva de algunos de los vertederos del país. Entonces ahora nosotros eliminamos ese programa, inclusive por instrucciones del presidente de la República estamos haciendo una auditoría de lo que se hizo con ese dinero y ahora entonces nació Eco5RD, que es un enfoque diferente. Nosotros vamos en primer lugar a remediar los vertederos del país. En el país existen 356 vertederos a cielo abierto. Cada vertedero, es bueno que ustedes sepan, por cada 500 toneladas que se vierten, emite alrededor de 10 gigagramos al año de CH4, que es el gas metano. El gas metano es 24 veces más dañino que el dióxido de carbono y el monóxido de carbono que emiten los vehículos. Es bueno que ustedes sepan eso. O sea, tener un vertedero a cielo abierto no es solamente tener un desorden donde se depositan los residuos, es que eso es altamente contaminante y un problema de salud pública para la República Dominicana. Entonces, consciente de eso, el presidente ha dado instrucciones para que empecemos con 8 vertederos específicos. En este caso, vertederos que tienen una importancia estratégica porque están ubicados en municipios con vocación turística. Me refiero a Higüey, a Verón, a Terrena, a Samaná, Nagua, Puerto Plata. En el caso de Jaina, lo estamos interviniendo porque se incendió y el presidente nos ordenó y lo incluyó en el decreto para que fuéramos a auxiliar al vertedero de Jaina. ¿Y Duquesa? Duquesa, la intención era comenzar a remediarlo, pero hay que recordar que Duquesa tiene un problema legal que todavía persiste. Inclusive están en los tribunales, estamos a la espera de una sentencia. Hasta que el problema legal no sea resuelto, el gobierno no puede hacer una intervención oficial, de manera oficial. Claro, lo que está haciendo el gobierno ahora es ayudando a la alcaldía de Santo Domingo Norte en la gestión diaria, en el manejo diario del vertedero, para que eso no se convierta en el dolor de cabeza que vimos hace apenas un año, cuando tuvimos que ver al vertedero de Duquesa incendiado como por 3 semanas, un mes, hay que recordarlo, provocando el daño que eso provoca. Pero mientras no se resuelva el problema legal, el gobierno no puede asumirlo de manera oficial. Yo había visto que usted habló de los 2.000 millones de pesos que se habían manejado a través del programa Dominicana Limpia y que no hubo resultado. O sea, que yo acabo ahora de decir que fue un fracaso. Y dice que se está auditando, pero 2.000 millones es mucho dinero. Mucho dinero. ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos a esperar. Porque debería haber algún tipo de resultado. Vamos a esperar los resultados de la auditoría y vamos a ver si en esa auditoría hay mérito suficiente para entonces proceder como lo establece la ley. Ellos no trabajaron el de Villa Altagracia, no hubo algún avance. Creo que incluso en alianza con algún sector privado. Sí, a través de la Liga Municipal se hizo una estación de transferencia, pero todavía no ha sido entregada de manera oficial. Está todavía en un proceso de terminación. Pero la verdad es que nadie sabe que, bueno,
excepto que se compraron unos equipos con aproximadamente 250 millones de pesos. Después con el resto, los 1.800 millones, 1.750 millones, no sabemos qué hicieron y por eso estamos auditando. No hay documentos que hablen de eso. Claro, claro. Estamos revisando todo el reporte que ellos hacían del uso de los recursos. Estamos contactando si efectivamente fueron destinados a lo que ellos planteaban, haciendo una auditoría. ¿Y qué dicen ellos? ¿A qué se dedicaban? En teoría, a remediar vertederos, a intervenir diferentes vertederos. ¿Y lo mencionan esos vertederos? Claro. ¿Cuáles claro. son? Porque hablan eso de es... ASO, hablan de una intervención en Puerto Plata, sin embargo nosotros tuvimos que intervenir Sigue el problema en Puerto Plata. Claro. ¿Y en cuáles otros? Intervinieron, gastaron supuestamente mucho dinero en Duquesa, intervinieron el vertedero de San Francisco. ¿Y eso no era obra pública que lo llevaba Duquesa? Cuando se incendió, claro, en aquel momento, durante un mes. Fue el ministerio, yo vi al ministro Pepín que no salía del vertedero, claro, y decía que era con recursos de obras públicas. Claro, claro. Fue el rescate, sí. Ya usted está ayudando. Bueno, no, pero que usted es el que tiene que decirlo, ¿no? No era... Porque aquí lo que queremos es que se expliquen las cosas, el ¿verdad? propio vertedero de Higüey también hay ahí que destinaron unos recursos y nosotros tuvimos que intervenir en el vertedero de que Higüey. Dicen que destinaron. Que dicen que destinaron, esa es la palabra correcta. Pero vamos a esperar la auditoría. No quiero hacer... Esa auditoría, ¿quién le está haciendo? Porque la Cámara aquí no teníamos, no sé si será la Contraloría o Cámara de Cuentas, porque la Cámara de Cuentas que acaban de cambiarla, esa que estaba ahí, la auditoría le estaba haciendo la Cámara de Cuentas. La Contraloría. Sí. El gobierno, una auditoría interna entonces. Exacto. Y cuando se hablaba de Dominicana Limpia, nos presentaban un plan interinstitucional, que participaban alcaldías, FEDOMU, Liga Municipal Dominicana, por lo menos ese era el esquema que nos presentaban. En este nuevo modelo, en este nuevo esquema, ¿cómo se va a trabajar? La ¿Cómo va a responsabilidad directa de las intervenciones recae sobre la Oficina de Proyectos Estratégicos y Especiales. Claro, todas estas intervenciones, lo dice así el decreto, la coordinamos con las diferentes instituciones que necesitamos de la asistencia técnica y la ayuda en cada caso, incluyendo la Liga Municipal Dominicana, que nos apoya, nos ayuda en intervención, nos presta sus técnicos, algunos equipos que tienen. Esta es una labor del gobierno, esto no es una labor particular del ministro Nene Cabrera ni de la oficina, es una iniciativa gubernamental con la idea de comenzar a resolverlo, pero de manera concreta. No es un anuncio político ni para caerle bien a la gente, es que vamos a resolver el problema porque no se entiende cómo estamos haciendo un esfuerzo como gobierno para atraer turistas, para llegar a la meta de los 10 millones de turistas, más no nos preocupamos por tener nuestra casa limpia. Es como que cuando usted tiene un invitado en su casa, usted lo primero que hace es limpiar su casa. Usted no invita a nadie a su casa con su casa sucia. Entonces se hace un esfuerzo, una gran inversión de recursos públicos para crear las condiciones para que vengan esos turistas y entonces no resolvemos el problema del destino final de los residuos sólidos. Es bueno que ustedes sepan que cuando fuimos a intervenir Verón, en Punta Cana, eso era un desastre, pero brutal. Ahí se descargaban 200, 250 toneladas diarias y no tenían ningún manejo de disposición final. Y yo decía, imagínese usted que venga un periodista de los países que son competidores nuestros en el área turística y pase cerca de ese vertedero, nada más tiene que tirar una foto y ya con eso no hace un daño grandísimo al principal destino donde llegan el 63% de todos los turistas que nos visitan al país durante el año. Entonces, esas son las cosas, las contradicciones que no deben pasar y que nosotros estamos resolviendo ya. ¿Usted no siente como que esas nuevas atribuciones pudieran estar involucrándolo en el papel de la Liga Municipal Dominicana? No, absolutamente. Si usted busca lo que está establecido como función de la Liga Municipal no tiene ninguna función ejecutiva. Es un organismo de asesoría técnica a las alcaldías. Tiene que orientar, educar, acompañar, darle asistencia técnica, pero no en ninguna parte de la ley de la creación de la Liga Municipal Dominicana
está la gestión e intervención de los vertederos, en ninguna parte. Cabrera, pero como quiera que sea, para hacer todo eso, que usted tiene como misión por delante, que manejar o ayudar a reordenar la cuestión del manejo o el destino final de los desechos en la República Dominicana, ustedes necesitan dinero. Claro. ¿Con qué ustedes cuentan? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cuál es el plan por lo menos en el periodo de gobierno bajo la directriz del presidente? Para esta primera intervención de 8 vertederos, que llegaríamos no solamente a la remediación técnica y al control, sino a la construcción de estaciones de transferencia y a la construcción de por lo menos 2 rellenos sanitarios. Nos han asignado un presupuesto de 600 millones de pesos. Claro, eso se está haciendo a través de un código de inversión pública, con toda la rigurosidad que establece la ley, porque nos ha dicho el presidente, y también es un accionar nuestro en términos personales, todo lo que estamos haciendo tiene que estar enmarcado de la transparencia y la honestidad que se requiere en estos casos. O sea, nosotros no queremos tampoco hacer uso de los recursos alegremente. Estamos haciendo los debidos procesos, nosotros llamamos a licitación y se le asigna al mejor ofertante, sin ningún privilegio. Esas son las instrucciones que he recibido del presidente. No se ha comenzado en ninguno todavía. Ya estamos en la primera fase de remediación. Tenemos totalmente controlados los 8 vertederos que están consignados en el decreto. Si usted ahora los visita, 600 millones son para esos 8 vertederos. para esos 8 vertederos, sí. Ustedes para esa son los fase de la zona crítica del turismo, Ajá. los vertederos. Y también Jaina. No incluye Santiago, que ya tiene su propio plan. No incluye Santiago, de ninguna manera. Con el tema que ahorita me quedó una duda con lo de la alfabetización, porque obviamente con lo de la pandemia, a iniciativas de ese tipo o tuvieron que ser suspendidas o modificadas, y el elemento de la virtualidad comenzó a jugar un papel preponderante. Entonces, recientemente usted, cuando participaba en el relanzamiento del plan en la provincia de Santo Domingo, Sí. hablaba precisamente de ese elemento. ¿Eso va a ser, la virtualidad, va a ser realmente el elemento con el que se va a contar, o es simplemente un complemento en la realización nosotros estamos asumiendo la misma modalidad que el Ministerio de Educación. O sea, estamos impartiendo una combinación de clase presencial y obviamente la clase virtual a través de los medios electrónicos. Vamos a utilizar la radio, la televisión y a través de internet. O sea, es una combinación. Sobre todo tomando en cuenta que estamos trabajando con adultos mayores, que generalmente son más vulnerables con el tema del contagio del COVID que los jóvenes. Entonces tenemos que tener ese cuidado. Por eso nuestra meta este año es cumplir con ese objetivo, que lo podemos lograr. En un año alfabetizar 50.000 personas es una meta lograble. Y esa es lo que estamos trabajando. ¿Quedaríamos totalmente libres de analfabetismo? Ese es el objetivo, que en diciembre los ya... mayores y los que van subiendo, que no tienen acceso a la escuela. Bueno, es un tema que trabajaremos entonces cuando se presente el caso, pero recuérdese que tenemos al Ministerio de Educación, que es la tarea del Ministerio de Educación, trabajar con esos temas. Ustedes también están involucrados en un programa que tiene que ver con el registro de cómo, con unos 30 hospitales. Sí, un poco. Los otros 2 programas, Quisqueya Empieza Contigo, que trabaja con la primera infancia de 0 a 5 años, su principal tarea es el acompañamiento desde el embarazo de la mujer hasta el nacimiento y los primeros 5 años. Y hemos detectado que hay una gran falla en el sistema con el tema del registro. Y como nosotros sabemos, la criatura que no se registra al momento de su nacimiento no existe para el Estado Dominicano. ¿Cuál es la dificultad más compleja que hemos encontrado? Que ese subregistro se debe a que la madre, en muchos de los casos, tampoco tiene papeles. No fue registrado en su momento. Y entonces ahí empezamos a trabajar nosotros. Conseguir registrar a esa madre, buscarle sus papeles. Esto lo hacemos en coordinación con la Junta Central Electoral y Registro Civil.
y entonces terminamos dándole también el registro a la criatura. Es un programa que, por ejemplo, en este año pretendemos registrar alrededor de 200.000 niños que no tienen registro, y ese es un tema muy dramático que impacta negativamente, porque entonces ese niño que no tiene registro obviamente no puede inscribirse en una escuela, no puede estudiar, no puede hacer ninguna actividad civil. Entonces ya eso es un individuo que se convierte en una carga para el Estado. Pero lo propio también a través de Quisqueya Digna, hacemos lo mismo, pero con los adultos mayores que no están registrados. Entonces también le proveemos de la documentación a esos adultos mayores. O sea, fíjese cómo proyectos especiales trabajan en diferentes ramas. Es como un multitarea. Es que asistimos a través de Quisqueya Aprende Contigo, en la parte del alfabetismo. Asistimos a través de Quisqueya Empieza Contigo, en la parte de la nutrición y de la falta de registro para las madres y los niños. Y a través de Quisqueya Digna asistimos entonces a los adultos mayores con el tema de su registración cuando no tienen papeles propios para estar registrados. Y ahora también tenemos el tema de los vertederos. Por eso que somos proyectos especiales y estratégicos de la presidencia. Son muchas tareas al mismo tiempo. ¿Y tienen en carpeta algunos otros proyectos que no se hayan contemplado en la gestión anterior, sino que... Bueno, hablé de la ecovivienda. Es un tema que nos apasiona por lo siguiente. Aquí, como ustedes saben, hay un déficit habitacional muy grande. Las estadísticas hablan de 1.150.000 unidades de vivienda que faltarían por construir. Y todos los años se suman 50.000 viviendas más. O sea, el déficit habitacional. Nosotros queremos implementar la construcción de casas a partir de materiales reciclados. Pero esos materiales los vamos a recoger de las cañadas y de los ríos de la República Dominicana para lograr dos objetivos. Limpiamos nuestras cañadas, limpiamos nuestros ríos y así no tenemos que ver cada vez que llueve todos esos plásticos en las costas de República Dominicana, y al mismo tiempo vamos solucionando un problema nodal que es el problema del déficit habitacional. Obviamente no estamos tampoco hablando de una cantidad muy significativa, pero es como iniciar a implementar la cultura de tener vivienda a partir de materiales reciclados. Que quiero decirles a ustedes que la vivienda a partir de materiales reciclados que se está construyendo en el día de hoy con la tecnología que ya existen, son mucho más resistentes y más duraderas que las viviendas tradicionales. Porque recuérdense que las viviendas que se construyen, sobre todo viviendas de vocación social, viviendas de 43, 50 metros, generalmente le ponen techo de zinc. El techo de zinc termina oxidándose, deteriorándose, y eso es nocivo para la salud. Más sin embargo, estas viviendas que vamos a construir con materiales reciclados van a tener el techo también de materiales reciclados, que es mucho más resistente y dura la vida entera. E inclusive permite mantener una temperatura mucho más adecuada para el ser humano internamente, porque es un material que permite el aislamiento. Tampoco se incendia, que cada momento vemos que los medios de comunicación se hacen eco de incendios que se producen en los barrios, donde se queman varias casas, hay pérdidas humanas. El material reciclado con la tecnología existente no se estimula con el fuego, todo lo contrario, lo apaga. Y además de eso, en esas viviendas que vamos a llamar ecovivienda, vamos a incluirle un panel solar, un panelito solar pequeño, que va a permitir encender por lo menos los principales bombillos de la casa, para que el problema de la electricidad en esos lugares remotos, de extrema pobreza, que a lo mejor no hay ni tendido eléctrico, nosotros podamos resolver ese problema básico que tienen las personas. Cabrera, no sería honesto si yo me guardara todos los pensamientos que me están pasando por la cabeza. Qué bueno, porque entonces lo que estoy diciendo le está estimulando la curiosidad. Sí, porque lo oigo diciendo, bueno, van a recolectar los desechos plásticos de más desperdicio para procesarlo y entonces producir materiales para la construcción de vivienda para hogares carenciados, viviendas básicas. Pero ¿no sería mejor trabajar con los municipios y promover políticas que tengan que ver con colección o clasificación de los desechos? Digo,
preventivamente, porque hay que esperar que vayan a las cañadas y a los ríos. No. Y al mismo tiempo digo, pero viviendas, construir viviendas económicas. Pero si ahí está el INVI. Por eso que había mucha crítica a todos esos programas que surgieron en la presidencia durante la administración de Medina, que era una suerte de duplicidad de lo que es la función del Estado en las diferentes otras agencias, ministerios, programas y direcciones. Mire, déjeme explicarle. En primer lugar, esta iniciativa de la construcción de covivienda la vamos a hacer en coordinación con el INVI. Vamos a firmar un acuerdo. Usted no había dicho eso, ¿verdad? No lo había Era en dicho. coordinación con el INVI. No lo había dicho. Ah, muy bien. Sí. Entonces vamos a hacerlo en coordinación con el INVI, porque el INVI, la tarea de ellos es construir viviendas tradicionales. Entonces vamos a hacer un acuerdo de que nosotros, como programas especiales, nuestra tarea es, dentro del mismo programa que ya hemos anunciado del INVI, como Familia Feliz, Vivienda, hay otro programa que anunciaron. Dentro de esos programas nos va a tocar a nosotros, como proyecto especial, la construcción de esas viviendas a partir de materiales reciclados. Déjenme señalarles que dentro del programa de ECO5RD estamos contemplando una partida muy importante de comenzar a promover la cultura de la separación en origen, el reciclaje en la República Dominicana. O sea, nosotros vamos a comenzar a educar y vamos a hacer un acuerdo con el MINER para comenzar a educar desde las escuelas a los niños para que crezcan con esa cultura de la separación, que los residuos vengan separados de orgánicos e inorgánicos desde los hogares, que eso también lo vamos a coordinar con las diferentes alcaldías. Vamos también a establecer una figura que hemos visto en otros países que se ha hecho con mucho éxito, que es la figura del reciclador municipal, que es el que va a tener la tarea de ir por los barrios a recoger esos materiales para llevarlo a un centro de acopio para convertirlo en las ecoviviendas. De hecho, actualmente hay diferentes organizaciones y creo que aquí en lo que se llama como en la parte norte del Distrito Nacional hay algunas organizaciones sociales que son colectores de plástico. Claro, y el sector privado también. Y no sé si ustedes lo están contemplando. Sí, claro, y el sector privado tiene algunas un programa, iniciativas. creo que está auspiciado por la AIRD, la Asociación de Industria de la República Dominicana. Sí, se llama NUBI. Sí. Ellos tienen un programa interesantísimo que igual que pretenden estimular a los niños para que aprendan a la cultura de la separación y recogen diferenciado. O sea, se recolecta la basura diferenciada, los residuos, mejor dicho. Eso es lo que pretendemos también estimular a partir de este programa de ECO5RD. Y viendo todas esas cosas que usted se está proponiendo realizar, ejecutar, ¿con qué usted cuenta, más allá de los 600 millones el presupuesto para los programas? ¿Qué recursos, qué capacidades, equipos y demás? Este es un gran reto que nos hemos impuesto, no solamente como proyectos especiales, sino como gobierno. Y quiero decir que el principal promotor, el principal impulsador de esta iniciativa es el presidente Luis Abinader. Él entiende perfectamente el problema, él sabe que este es un problema que requiere de muchos recursos, y él está dispuesto a que el gobierno invierta los recursos necesarios para dejar esto resuelto de una manera definitiva. Es bueno decirle a ustedes que dentro del modelo de gestión que pretendemos instalar para la disposición final, una vez ya esté instalado ese modelo, la idea del gobierno es llamar al sector privado para que venga y participe en una alianza público-privada con el gobierno, sobre todo para la administración de ese modelo. Porque lo que no queremos, don Osvaldo, es hacer lo siguiente: invertir el dinero que haya que invertir, instalar el modelo de gestión, sabiendo que el sector privado no es buen administrador y entonces al cabo del tiempo ese modelo... ¿El sector privado no es buen administrador? ¿Usted es del Estado? No. Históricamente lo que conocemos es que el sector privado es un administrador burocrático que no tiene la agilidad suficiente como para manejar un modelo de gestión tan complejo como el manejo de los residuos sólidos, la disposición final de los residuos sólidos. Entonces lo que queremos es la participación del sector privado en ese modelo de gestión. Es que usted está diciendo que el sector público no ha tenido
Es decir, me parece como que fue invertido el papel, ¿verdad? Por eso es que le hice. Bueno. Te digo que el sector privado no ha tenido la experiencia que la burocracia, pero se refería al sector no, perdón. Obviamente. Exacto, sí. Usted no claro. Sí, usted no le iba a tirar eso al sector privado. No. O sea, es todo lo contrario. Queremos la experiencia, la capacidad, la eficiencia del sector privado que venga a acompañarnos en este modelo de gestión. Pero sin embargo no me respondió. Es decir, yo le pregunté sobre las capacidades, recursos y hasta equipos para emprender una labor de esa dimensión. Usted me dice que van a recurrir al recurso de la participación público-privada, pero el gobierno de Abinader prácticamente todo va a ser con público-privado. Lo que pasa es que este es un sector donde todos los países del área lo hacen con la participación del sector privado, porque es un sector que requiere de una alta inversión y además es un modelo de gestión que produce un flujo de capital como para atraer el sector privado. Y nosotros vemos ejemplos muy exitosos en otros países y vemos que el sector privado participa activamente. Entonces nosotros queremos motivar al sector privado para que venga y participe con el gobierno en esta inversión. El gobierno, como sabemos, por sí mismo le cuesta arriba hacer toda la inversión que se necesita. Hablamos de 356 vertederos, tenemos 158 municipios, 236 distritos municipales. Resolver el problema de la disposición final. Aquí producimos 14.000 toneladas diarias de residuos. Recogemos alrededor de 11.000 toneladas. La idea del gobierno es llegar al punto óptimo para recolectar las 14.000 toneladas que producimos. Pero eso requiere de una inversión muy cuantiosa, que se hace necesaria la intervención del sector privado, que venga con su fortaleza financiera, su capacidad gerencial, para que nos acompañe en esta iniciativa. Señor Cabrera, usted ha citado una serie de proyectos e iniciativas que son importantes y en diferentes áreas, pero todos son parte de algo coyuntural, provisional, porque se hacen desde una instancia creada por un decreto, no por una ley. ¿Usted cree que debería darse un paso más hacia adelante y convertir toda esa iniciativa, en un nuevo ministerio mediante una ley? A mí lo que me parece que en este caso específico del Eco5RD, eso deberá terminar, como dije, en una alianza público-privada con la figura de un fideicomiso para que administre todo ese sistema, porque se trata de una inversión, como dije, muy grande y que tenemos que garantizar que eso trasciende en el tiempo. No es una solución puntual que usted lo resuelve y voltea la cara y ya no va a tener ese problema. Esto es una intervención que debe perdurar en el tiempo porque es una situación que aquí todos los días producimos 14.000 toneladas de residuos. Mientras haya ser humano, hay residuos. Entonces, eso tenemos que acometerlo con esa visión. En cuanto a proyectos especiales, sigue siendo una instancia del Poder Ejecutivo, es un estamento, una dirección que lo usan los presidentes para los problemas puntuales que se le presentan, programas especiales y estratégicos que determinen su gestión, y me parece que así se quedará esa dirección. Nunca se ha planteado convertirlo en un ministerio, ni tampoco es mi interés de que se convierta en un ministerio, y es una decisión del presidente de la República. Usted es el director, pero tiene rango de ministro. Sí, porque la ley establece que el presidente tiene la potestad de nombrar 3 ministros sin cartera y encargarlos de tareas específicas. En este caso me encargó de manejar la dirección de proyectos especiales y estratégicos de la presidencia. Vamos a ver si ya... Deberían ser 3 ministros sin ministerio. ¿Pero qué tiene un ministerio? Pero que la palabra ministro sin cartera es cuando existía las carteras. Secretaría de Estado. Ah, bueno, sí, exacto. Ahora bueno, exacto. La ley establece eso. Ministro sin cartera, pero debe ser ministro sin ministerio. Es correcto. Bueno, la historia tiene a veces demasiado, y la tradición demasiado peso en la cultura de los pueblos. Señor Cabrera, ya un poco redondeando y para tener una mejor comprensión de su misión, el alcance de su misión a cargo de los proyectos estratégicos y especiales de la presidencia, PROPE, me gustaría que usted
nos especificara cuáles son los que tiene a cargo y qué otros proyectos o programas se manejan desde la presidencia, porque yo... ¿Desde la presidencia o desde el proyecto especial? No, los suyos y los demás, porque yo también veo que hay una comisión de titulación. Ese es un proyecto también que depende directamente del presidente, que es una creación de la administración de Medina. Y en el pasado, que ya no existe, estaba también visita sorpresa, que parece que la manejaba el Ministerio Administrativo de la Presidencia en coordinación con todo el aparato agropecuario, que terminó reduciéndose a visita sorpresa. Claro. Por cierto, yo fui muy crítico de la visita sorpresa, pero celebraba algunas cosas cuando veía una asociación campesina que terminaba con un proyecto. Pero me gustaría realmente que usted contextualizara. Se pidieron ahora los documentos de soporte de todas las visitas sorpresa. Precisamente, yo lo he visto. Sí, de Entonces parte de me la gustaría Procuraduría que usted precisara cuáles son los programas, digamos que en general, que se manejan desde la presidencia, aunque no sean directamente de su incumbencia. Don Osvaldo, es que son muchos programas. Recuérdese que tenemos el Ministerio de la Presidencia. Bueno, eso es el ministerio. Que encabeza don Lisandro Macarrulla. Tiene alrededor de 10, 12 programas bajo su mandato. Igual tenemos el Ministerio Administrativo de la Presidencia, que tiene una cantidad similar de programas que van en diferentes direcciones. Y también entonces tenemos en proyectos especiales, que tenemos los programas específicos que hemos conversado. Pero igual también existen oficinas específicas como el desarrollo barrial y comunal, como el desarrollo como comunidad digna. Son diferentes oficinas que dependen de la presidencia. Administrativo. Sí. Claro, porque la presidencia de la República tiene como 3 ramas: Ministerio de la Presidencia, Ministerio Administrativo, Dirección de Proyectos Especiales, y bajo esas 3 ramas entonces se derivan muchos programas específicos. Entonces, usted se gobierna directamente con el presidente de la República. Sí, yo dependo directamente. Sus proyectos son del presidente, no de uno de los otros ministerios. No, del presidente de la República. Yo dependo directamente del presidente de la República. Sí. No sé si los compañeros tendrán alguna otra interrogación. Si no la tienen... Tenemos otra iniciativa que se me estaba escapando y mis compañeros me lo recuerdan, que es la ecoplaza. ¿Qué es lo que es la ecoplaza? Repita. Ecoplazas. Plazas. Sí, una plaza que va a ser construida desde el punto de vista de protección al ecosistema. ¿Qué es lo que queremos lograr? En esos lugares de extrema pobreza, lejanos, esas personas que tienen mucha carencia, le cuesta mucho trabajo ir a las instituciones públicas a demandar los servicios propios que demanda la ciudadanía. Y por eso las personas no se registran, no van a chequearse y prefieren no ir porque o no tienen los recursos o tienen que dar varios viajes para conseguir lo que ellos buscan y entonces terminan desistiendo de esa idea. La idea del gobierno del cambio es tratar de llevar esos servicios a esas comunidades, de manera que el ciudadano no tenga que desplazarse muy lejos, que lo pueda hacer inclusive a la distancia de ir caminando, para buscar esos servicios. Y esta ecoplaza es un concepto que queremos desarrollar. ¿Cuáles servicios? Por ejemplo, una estafeta de la Junta Central Electoral, para que la gente no tenga que trasladarse a las oficinas de la Junta Central Electoral que hay en las provincias. Una oficina por ejemplo, de una unidad de atención primaria, para que el que requiera alguna demanda de salud no tenga que trasladarse a un centro hospitalario o un centro de salud regional, municipal, sino que lo pueda resolver en su comunidad. Una estación o un mercado de Inespre, para que la gente pueda accesar a los alimentos de bajo costo que distribuye Inespre. Una farmacia del pueblo, para que la gente pueda adquirir sus medicamentos. ¿Eso es a nivel municipal? Lo vamos a hacer en las mismas comunidades, en la profundidad de las mismas comunidades. ¿Pero qué nivel de comunidad? ¿Municipio grande? ¿Distrito? Tenemos identificado puntos específicos en las zonas mucho más vulnerables. Y ahí es ¿En las grandes ciudades entonces? No, sobre todo en los pueblos del interior, donde se vive bajo la extrema pobreza. Esto es una iniciativa para resolver la necesidad de la extrema pobreza. Vamos a comenzar a construir esas unidades, vamos a tratar de hacer una este año para ver cómo funciona, cómo la gente lo acepta, la efectividad que tiene y
Si se tiene éxito en ese plan piloto, vamos a replicar eso en el año 2022. ¿Dónde sería ese plan? Esta primera la vamos a instalar en Neiva, allá en el sur profundo. Provincia de Bauruco. Sí. Bueno, señor José Leonel Neney Cabrera, ministro de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República, gracias por aceptar nuestra invitación y venir a conversar aquí con nosotros, en Multimedios del Caribe. Gracias también a Carlos Michel Bresbot, director de Planificación, y a Bárbaro Batista, director de Comunicaciones. Y a ustedes, amigos de CDN, gracias por prestarnos su atención. Pásenla bien.